en esta mañana y damos gracias al Señor porque podemos reunirnos para adorar al Señor, también para aprender qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Y lo que hemos hecho del domingo anterior y este domingo es hablar un poco acerca de nuestra visión como iglesia, pero también primero entendiendo qué es iglesia. Como hemos dicho, a veces hay tanta confusión con respecto a qué es la iglesia de Cristo y qué es lo que la iglesia de Cristo debe estar haciendo, quién es que dirige la iglesia y cómo se dirige la iglesia, que al final terminamos haciendo cualquier cosa menos la iglesia de Cristo. Entonces, la semana pasada miramos que la iglesia de Cristo no se trata de un edificio, sino se trata de nosotros. Todos nosotros somos parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no vino a establecer una denominación a este mundo, ¿ya? Las denominaciones no las podemos eludir, si existen hoy día, que cada una puede tener su lugar dentro del espectro del cuerpo de Cristo, pero no quiere decir que hay una por sobre otra que es mejor, que es la que sana y salva y que es la que tiene la única verdad, sino que nosotros vemos que producto a veces de la carnalidad, ¿ya? Los hombres prefieren dividirse antes que unirse. Prefieren mantener a veces una postura, aunque no sea bíblica, pero mantener su posición antes de humillarse, ¿ya? De someterse unos a otros. Entonces comienzan a aparecer denominaciones tras denominaciones y usted va a encontrar, y nosotros estamos en un sector en donde hay muchas iglesias, ¿ya? Sabemos que este sector es un sector un poquito más accesible a alquilar algo, pero no nos hace mejor que la que está a la vuelta, ni la que está allá, ni la que está allá, pero nos hace diferentes. Y eso yo creo que es importante entender. La diferencia que nosotros podamos tener nos da sentido al hecho de que podamos existir como iglesia. Porque si vamos a hacer exactamente lo que hacen las demás iglesias o lo que hace la que está allá o la que está acá, mejor nos unimos. Pero como somos diferentes, ya hemos visto algunas cosas y hoy día vamos a mirar algunos detalles más en esta mañana, que agradecemos a Dios por eso. Y eso es lo que nos hace tener parte en el cuerpo de Cristo. Nosotros somos una iglesia que no es una denominación, nosotros no somos denominacionales, ustedes saben, pertenecemos a un movimiento que nace, y yo les conté un poco acerca de eso en los 60 allá en California, el movimiento de Jesús. Y el énfasis es enseñar la palabra, ese es nuestro razón, el propósito, ¿ya? El propósito, el objetivo es, a largo plazo siempre es enseñar la Biblia. No es solamente enseñar la Biblia y luego ya que el asunto creció cambiamos. No, usted va a ver, nosotros el 8 de enero cumplimos 15 años desde que comenzamos la iglesia. Y los que han estado desde el principio, que son algunos, ¿ya? Han visto que hemos hecho lo mismo por 15 años, enseñar la Biblia. No hemos cambiado. Ahora, hay tres cosas que usted debe conocer acerca de esta iglesia, del Ministerio Cela, ya que estamos afiliados a Calvary. Son tres. Una es que nosotros queremos alcanzar a la gente, llevar a las personas a Jesús. Y Jesús a las personas. También queremos discipular, equipando para la obra del ministerio, que es importante porque a veces la gente solo alcanza y no discipula. Y tercero, enviar. Entonces alcanzamos, discipulamos, enviamos. Y eso es lo que nosotros queremos mantener. ¿Cómo lo hacemos? Enseñando la palabra de Dios. Nuestra meta es, por eso tenemos escuela de ministerio, escuela de discipulado, fundamento, estudio de hombres, estudio de mujeres. Todos están enfocados al hecho de hacer crecer al cuerpo de Cristo.
o sea, madurar. Y ahí es donde debemos nosotros marcar una diferencia. Nuestro objetivo no es tener una mega iglesia, o sea, crecer por crecer, porque crecer por crecer tampoco es sano, y vamos a hablar acerca de eso. ¿Cuál es nuestro propósito? Es enseñar a través de la Biblia para que cada creyente, cada cristiano se comprometa en su seguimiento a Cristo Jesús y comience a alcanzar a otros. Ese es el objetivo, es enseñar la palabra. ¿Qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer? Cada uno de nosotros tiene un llamado y nosotros como iglesia tenemos un llamado de parte de Dios. ¿Cuáles son nuestros énfasis? ¿Cuáles son los ministerios más importantes? El ministerio más importante de la iglesia es el ministerio de la enseñanza de la palabra. Ese es el más importante. Luego usted tiene los niños. Es importante. Alabanza es importante. Pero lo importante es, y nunca debe faltar, y nunca debiera faltar en ninguna iglesia, es la enseñanza de la palabra. Ese es el más importante. Porque a través de eso somos nutridos, crecemos, somos confrontados, somos exhortados, somos animados por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer y es lo que no vamos a cambiar. Yo sé que hay gente que llega con buenas ideas, pero tenemos que tener cuidado en las estrategias. Vamos a ir al libro de Zacarías. En Zacarías, en el capítulo 4, versículo 6, de ahí vamos a comenzar y vamos a ir mirando algunos pasajes. Si Dios permite, la próxima semana vamos a continuar con nuestro estudio de Pedro que traemos. Acuérdense, nos quedamos en el versículo 7 del capítulo 3. Capítulo 3, versículo 7. Vamos a hablar a los esposos. Ahora, una de las cosas que es importante entender, a veces nosotros queremos tener demasiadas estrategias y nos volvemos, y nos cautiva a veces la visión. Y a veces amamos demasiado la visión, más que al Dios de la visión, al Dios que da la visión. Entonces la iglesia en estos últimos años, en estas últimas décadas, se ha esforzado por obtener métodos, estrategias, fórmulas que le permitan llenar los templos o llenar sus metas o llenar sus objetivos. Entonces comienzan a tratar de buscar formas de cómo hacer iglesia. Nosotros tenemos un fundamento de cómo hacer iglesia, el libro de Hechos. Está la Biblia. Ahí es donde nosotros vemos cómo fue la iglesia desarrollándose y cómo fue usando lo que Dios les iba dando. Y hay algo que la iglesia tiene y es la palabra de Dios, es el mensaje, el evangelio. Y a través de eso ellos comenzaron a construir. Pero hoy día existen muchos conceptos que lamentablemente a veces nos pueden sacar un poco del centro. Otro enfoque importante de nosotros es que somos cristocéntricos. O sea, ¿qué quiere decir eso? No es que solo hablamos de Cristo, sino que queremos que Cristo sea el centro de nuestra adoración, el centro de nuestra vida, el centro de todo lo que hacemos. Por eso tratamos de evitar cualquier cosa que llame la atención y que quite la atención de la gente de Cristo Jesús. Por eso usted aquí no va a ver gente bailando al frente, por muy bonito que baile, ni banderas, ni nada de eso, porque yo creo que eso quita la atención de la gente, de Cristo Jesús. Y están esperando en qué momento se equivocan, o tratar de interpretar qué es lo que están haciendo con las banderas. ¿Qué estará haciendo? Entonces nosotros tratamos de evitar todo ese tipo de cosas que pueden quitar el foco, el centro, la atención de cada creyente de Cristo Jesús. Porque Él debe ser adorado, Él debe ser exaltado, Él debe ser enseñado, Él debe ser, por sobre todo, lo más importante en nuestra vida. Entonces, tenemos este enfoque. Entonces, nuestra visión es sencillamente esta, buscar la forma de que las personas puedan tener y puedan conocer más de Cristo Jesús en todas sus áreas, en toda su forma, y que lo puedan vivir. Entonces, nuestra visión es, si hay alguien que tiene una visión diferente, una iglesia que tiene una visión diferente, está bien. Nosotros no decimos que esta es la visión. Ahora, ¿de dónde surge la visión?
porque eso es importante. ¿De dónde surge la visión o dónde debe surgir la visión de la iglesia? Obviamente del pastor. Ahora, ¿dónde el pastor busca la visión? Y ese es el problema. Ese es el asunto. Ahora, nosotros nos enfocamos en que la visión ya está. ¿Dónde? Aquí. En la palabra de Dios. Entonces, ahí es donde tenemos que ir. ¿Qué es lo que Dios le ha dado a la iglesia? Y es aquí en donde usted lo va a encontrar, en la palabra de Dios. Entonces, sí, el pastor va a orar y va a buscar la guía, pero siempre va a dirigirlo Dios al mismo lugar. ¿Hacia dónde? Hacia su palabra. Nunca una visión será más moderna y actualizada que la que está en la Biblia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es clara y precisa. Y aquí usted tiene todo lo que usted necesita. Entonces hoy día hay visiones, y usted ha escuchado, por ejemplo, hay visión, la visión celular. Jesús tuvo 12, ¿ya? Pero ¿en qué parte de los evangelios dice que Jesús envió a que ellos tuvieran 12? También. ¿Pablo fundó células de 12? Porque eso es una cosa que es importante entender como cristianos. ¿Qué es realmente doctrina? ¿Qué es realmente esencial? Lo enseñó Jesús, está desarrollado en el libro de Hechos, está en las cartas de Pablo. Entonces, si usted tiene esos tres elementos, usted puede darse cuenta de que esto es algo importante que debemos estar haciendo. Ahora, si no está ahí, entonces no es algo esencial. Por ejemplo, lavar los pies en la Santa Cena. Hay algunas iglesias que lo hacen, pero eso usted no lo ve en el libro de Hechos, ni lo ve en las cartas de Pablo, lo ve solamente donde Jesús le lavó los pies a los discípulos. Ahora, si alguien lo hace, hágalo. ¿Ya? Si hay alguna iglesia que lo quieren hacer. Pero creemos que eso no es esencial. ¿Ya? Y prepárese a lo que va a encontrar cuando le lave los pies a alguien. Eso es parte también. Ahora, la iglesia del primer siglo no trabajó con células de 12. ¿Ya? Hay iglesias que tienen la visión de la familia. Nosotros somos una iglesia familiar. ¿Y los que no tienen familia qué? ¿Qué hacemos con ellos? No, no puede venir aquí porque usted no tiene familia, es socialista. Ni perro que le ladre puede que tenga. No es así, debemos tener cuidado de eso. Las iglesias que tratan de alcanzar a los estratos altos o a los estratos bajos. ¿No vino Jesús a alcanzar a todos? ¿A ricos y pobres? Las iglesias que tienen su visión de crecer y crecer y crecer. El igle crecimiento que le llaman, que comienza en la década de los 80. Con la presión de tener iglesias grandes. Ahora, la presión de tener iglesias grandes no es algo nuevo, es algo ya antiguo. Pero comenzó a desarrollarse en la década de los 80. Entonces, donde el objetivo es buscar métodos para hacer crecer la iglesia. Métodos y fórmulas que me permitan a mí hacer crecer la iglesia. Acuérdense, una de las cosas que nosotros ya vimos la semana pasada es quién edifica la iglesia, que la hace crecer, es Cristo, porque es su iglesia. Entonces, el énfasis es crecer por crecer. Y eso hay que tener cuidado, ¿ya? Porque eso es peligroso. Cuando un crecimiento no es natural, entonces es peligroso. Y usted sabe, si le crece algo a usted en el cuerpo que no es natural de usted, eso es peligroso. Entonces, ¿qué ocurre? Entran en esas estrategias, buscar fórmulas, mercadeo, ¿cómo lo hago? ¿Quieren vender un producto? ¿Quieren vender un producto? Una vez yo hablé con un pastor hace muchos años aquí, ¿ya? Y él me dijo, no, usted tiene que venderle a la congregación. Yo no tengo que venderle nada a la congregación. Porque si no, ¿cómo entonces? Entonces buscan fórmulas, estrategias de mercadeo hasta que los pastores comienzan a buscar en los gurús de este asunto del mercadeo y todo eso. Y la pregunta es, ¿dónde está Jesús en todo eso? La metodología, ¿ya? Iglesias que tienen, como dije la semana pasada, 5 propósitos, que están fundados a veces, no necesariamente en la Biblia, están en la Biblia, pero a veces lo usan porque eso es lo que la gente quiere. Eso es lo que la gente quiere. Y lamentablemente el Señor Jesús no nos mandó a eso aquí.
El Señor Jesús no nos mandó a buscar respuestas humanas para lo que es espiritual. Porque si fuera así, entonces ahí tendría lugar. Pero Dios nos dice, aquí está, esto es espiritual. Y hay que buscar qué es lo que Dios quiere. No busquemos respuestas humanas para lo que es espiritual. No busquemos desarrollar lo espiritual en la carne. Tan necio soy, dice Pablo. Habiendo comenzado en el espíritu, van a querer perfeccionar en la carne. Y eso es lo que hoy día ocurre. Entonces vea lo que dice Zacarías. Zacarías dice esto. Versículo 6 del capítulo 4. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. ¿Se acuerdan en el contexto? El pueblo de Israel había estado cautivo 70 años y luego ellos van a regresar a construir el templo. La primera oleada, el primer grupo viene a reconstruir el templo. Les da el permiso el rey, ¿ya? Para que ellos vengan y reconstruyan el templo. Cuando ellos llegan a Jerusalén, lo que ven es un montón de ruinas, piedras. Entonces dicen, esto es imposible de hacer. No vamos aunque queramos en nuestras fuerzas, no vamos a poder hacerlo. Estaban viéndose desde su perspectiva. Y es aquí donde el Señor usa a este hombre, ¿ya? A este Zorobabel, ¿ya? Descendiente de David, el líder político, ¿ya? O el líder civil en ese momento, ahí del pueblo de Israel, del remanente que volvió a Jerusalén, y Dios le dice a él, porque él estaba pensando, ¿y cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a lograr construir, primero, allanar todo este monte de escombros y luego comenzar a levantar? El Señor le dice, no es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es ahí en donde está ese versículo, es en ese contexto en el que está. Ellos estaban viendo una obra imposible de hacer humanamente. Y estaban buscando la manera de poder hacer. El Señor dice, no es con fuerza, no es con ejército, es con el poder del Espíritu Santo. Y eso usted lo debe aplicar a cualquier área en su vida, no solamente a construir una iglesia. Que cuando hablo de construir y edificar una iglesia, no estoy hablando de un templo. Estoy hablando de vida. Y eso no es algo que usted pueda hacer humanamente. Se debe hacer espiritualmente. Entonces vea cómo Dios mostró, ¿ya?, a este hombre que sus estrategias y sus métodos humanos, desde su perspectiva, que él tenía muy buenas intenciones, dijo, no sirven. Muchas veces no es a través de esos esfuerzos donde Dios trabaja. ¿De qué manera trabaja Él? Por medio de su Espíritu Santo. O sea, cuando la iglesia comienza a depender del esfuerzo humano, entonces estamos en problemas. La iglesia debe entender que la fuerza está en el Espíritu Santo, en la vida de cada una de las personas que están ahí. Y ahí es donde hay una diferencia. Totalmente. Y ahí la iglesia se puede construir con personas que dependen del Espíritu Santo, que viven guiados por el Espíritu Santo, que están llenos del Espíritu Santo para hacer la obra. No dependo de la habilidad humana que usted pueda tener, y puede tener mucho. Sí, está bien. Eso es algo que no hay problema, pero no dependemos de eso. Es del Espíritu Santo. La estrategia puede cambiar, el método puede cambiar, pero hay algo que nunca usted puede eliminar, y es el Espíritu Santo. Vea lo que dijo este A.W. Tozer. Dice, si el Espíritu Santo fuera retirado de la iglesia de hoy, el 95% de lo que hacemos se iría y nadie notaría la diferencia. Si el Espíritu Santo hubiera sido retirado de la iglesia del Nuevo Testamento, el 95% de lo que hicieron se detendría y todo el mundo sabría la diferencia. Hoy día nosotros vemos que es estrategia tras estrategia, plan, estrategia. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y no vamos a Dios que nos dé su plan por medio de lo que tenemos en las Escrituras.
Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, en vano es si nos esforzamos. Hagamos todo lo que usted quiera hacer. Si Dios no está en ello, lo único que va a quedar es transpiración y cansancio y frustración. Es lo que va a quedar. Pero cuando Dios está envuelto en ello, entonces no hay transpiración, sino hay inspiración. Y Dios hace la obra. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué miramos la semana pasada? El Espíritu Santo es el que debe guiar. El Espíritu Santo es el que debe dirigir. El Espíritu Santo es el que debe hablar. ¿Para qué? Para que nosotros vamos caminando de acuerdo a lo que Él quiere, no de acuerdo a lo que nosotros queremos aquí. Nuestro énfasis no debe ser, ni nuestra preocupación no debe ser el crecimiento numérico. La iglesia va a crecer, sí, pero hay otras maneras de poder ver si realmente es la iglesia de Cristo. No a través de este desafío o este esfuerzo que se hace de tener cantidad y cantidad de gente en una congregación. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo va a ser siempre, hagamos cosas para llenar la iglesia. Entonces ya usted ve, la iglesia se transformó en un espectáculo de humo y luces para que llegue gente. Y traemos al cantante de moda o al grupo de moda para que llegue gente. Nosotros damos gracias a Dios por lo que tenemos. No necesitamos a nadie más. Es lo que Dios nos ha dado y agradecemos a Dios. Pero no necesitamos, es que vamos a hacer algo para que impacte. Traigamos no sé, a Jesús. ¿Ya? Pero no a Jesús de arriba, al otro, al Adrián. ¿Ya? Bueno, yo no lo traería, pero bueno. Pero lamentablemente a veces creemos que eso es lo que va a traer. ¿Por qué? Porque queremos tener gente. Queremos contar manos y queremos contar cabezas. No, es la obra del Señor. Mateo 16:18, recuerda. Yo, dice, también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El crecimiento es el trabajo de Dios y de Cristo mismo. Nosotros hacemos nuestra parte. En Hechos 2:47 dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces debemos tener cuidado y nosotros no vamos a caer en eso como iglesia, en comenzar a contar cabezas para ver qué tanto éxito tenemos. O entrar en esas conversaciones que algunos tienen de cuánta gente tiene en su iglesia. Nos preocupa la gente, sí, y cuando la gente viene y cuando no regresan nos preocupa. Pero eso no nos indica de que tenemos éxito o no tenemos éxito. Entonces, ¿dónde debemos nosotros centrarnos? Primero es en la Biblia. ¿Cuál es la herramienta que vamos a usar? La Biblia. ¿Y la Biblia qué va a hacer? La Biblia va a decir qué herramientas podemos usar y qué no. Punto. Si la Biblia aprueba, se hace. No al revés. Es que esto funciona, pero va en contra de lo que la Biblia dice. Pero funciona, llega gente. Entonces no. No vamos a caer en ese juego. En tratar de nosotros edificar lo que solamente Cristo puede edificar. Porque nosotros no queremos tener un montón de gente que está pensando que va al cielo, porque está dentro de una comunidad en donde se hace obra social. Porque eso es lo que hoy día la iglesia se volvió. Yo les dije, Dios no nos mandó a hacer obra social. La iglesia dice que fue puesta ¿para qué? Para ir y hacer discípulos. Los creyentes deben crecer y madurar. No quiere decir que no lo hacemos, pero eso no es el objetivo principal. ¿Qué sacamos con hacer obra social? Construir casas, dar trabajo, comida y alimentos a las personas si no tienen a Cristo en su vida. Entonces debemos tener eso en cuenta. Si lo quieren hacer, lo hacemos. Y lo hemos hecho. Pero no es el norte. El norte es que conozcan a Cristo. Ese es el enfoque. Que reciban a Jesús como Señor y Salvador de su vida.
que puedan dar ese paso en el que ellos puedan tener una seguridad eterna en Cristo Jesús. Es en Él. Lo demás sí, lo hacemos y vamos y estamos orando por ir a Isla de Chira y estamos orando por ayudar allá y acá, sí, pero que Dios nos guíe a hacerlo. Y no solamente ir por hacer. Hebreos 12, versículo 1, 2, el apóstol dice, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y ahí es donde está la clave, puestos los ojos en Jesús. ¿Usted se ha preguntado dónde debe ir? Bueno, mira a Jesús y vas a ver dónde ir. Nosotros como iglesia debemos mirar a Jesús. Cuando miramos a Jesús, nunca vamos a estar como perdidos en la nebulosa. Él nos va a guiar. Y debemos tener nuestros ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Es en Él, no en las estrategias ni en los hombres que promueven estas estrategias. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, como iglesia, sí tenemos responsabilidades. Hay dos cosas que nosotros como iglesia tenemos claras como responsabilidad. Una es que tenemos el mensaje de Cristo Jesús y necesitamos compartirlo. Es lo que Jesús le dice a los discípulos en Mateo 28, versículo 19 al 20. Le dice, hey, todo potestad me es dada, les dice, en el versículo 18. Y luego el Señor les dice, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Para qué? Dice, para que ellos también aprendan y guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, es una de las funciones que debemos hacer. Entonces Jesús antes de irse, le dijo, vayan y lleven el evangelio y hagan hombres que levanten la mano, o mujeres que levanten la mano. No dijo eso. Él dijo, hagan discípulos. Discípulos. Y el discípulo, hacer un discípulo invierte tiempo usted. ¿Ya? No solamente de levantar una mano. Sí, es un acto de fe creer en Cristo Jesús. Pero de ahí, nuestra responsabilidad como iglesia es hacer discípulos. Es abrir y crear instancias para que la gente pueda crecer y madurar y conocer a Cristo. Porque de eso se trata la vida eterna. De eso es. Entonces, en la medida que ellos conocen a Cristo, conocen la obra de Cristo, entonces su vida va a ser transformada de dentro hacia afuera. Pero también tenemos otra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es tener un buen testimonio hacia otros. Un buen testimonio. Hay mucha gente que dice, ay, y yo no voy a la iglesia porque yo conozco cristianos. Sí. Y a veces nosotros somos el estorbo para que gente venga a Cristo. Jesús dijo esto en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, debemos dar ese testimonio. En Efesios 1, versículo 11 y 12, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nuestra vida debe glorificar a Dios. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, un buen testimonio, ser sal y luz. Y glorificar a Dios a través de nuestra vida, a través de cómo vivimos. Y ahí es donde está el asunto. ¿Por qué? Porque a los cristianos no se les enseña. No se les enseña qué es lo que ellos deben hacer. El énfasis hoy día es ese, enseñar qué deben hacer. El problema es que no les han enseñado qué es lo que Dios ya ha hecho por ellos. Entonces les exigen, tienen que estar haciendo esto y esto. Y no les dicen que deben pasar primero tiempo a los pies del maestro para recibir la enseñanza. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de una iglesia? Es la misma responsabilidad que el Señor le dio a Pedro. Fíjense, vamos ahí a Juan, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 15. Dice, cuando hubieron comido, Jesús
dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto os digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirás a otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sigue. ¿Cuál es el énfasis? ¿Cuál es la responsabilidad del pastor de una iglesia? Es enseñar la Biblia. Esa es su responsabilidad. Un distintivo de una iglesia debe ser que se enseñe la Biblia. Si usted va a un lugar que dice que es iglesia y no se enseña la Biblia, ¿verdad?, entonces usted está enfrente de una iglesia que no es verdadera iglesia. El Señor le dice esto a Timoteo por medio del apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:2. Predica la palabra. O sea, imagínense, Pablo iba a morir muy pronto y el consejo que le da uno de los últimos consejos le dice: predica la palabra. Enseña antes de tiempo, fuera de tiempo. Y traspasa esto a otros. Y que estos otros se lo den a otros. O sea, este era el consejo de él. Su responsabilidad es esa: enseñar la palabra. Un teólogo del siglo XVIII o del siglo XIX dijo esto: sea largo o corto el texto, nuestra responsabilidad como expositores es presentarlo de tal manera que comunique su mensaje con claridad, simplicidad, veracidad, relevancia, sin adiciones, sustracciones o falsificaciones. La palabra del Señor debe ser enseñada. El mensaje de Dios debe ser enseñado, no una parte, no todo el consejo de Dios. La prioridad de la iglesia es enseñar la palabra de Dios. Enseñar la palabra de Dios. Acuérdense, hay dos cosas que son esenciales en la iglesia. Una, que glorifica a Dios. El apóstol Pablo lo dice en Efesios 1:6. Que glorifica a Dios. Y lo otro es que instruye a los santos para la obra del ministerio. ¿Cómo lo hace? Enseñando la palabra. Enseñando la palabra, enseñando toda la doctrina. Que la gente reciba toda la enseñanza de Dios. ¿Para qué? Para estimular a que ellos estudien la palabra de Dios. Para que ellos también puedan reflexionar acerca de la palabra de Dios. Y puedan ver esas verdades profundas que están en la Escritura. ¿Cómo lo hacemos eso nosotros aquí? Verso a verso, libro a libro, capítulo por capítulo. Desde Génesis a Apocalipsis. ¿Qué vamos a hacer así? Vamos a tocar todo el consejo de Dios. Nosotros, nuestra idea no es formar fariseos sin compasión, sino enseñar la palabra de Dios para que la gente pueda entender que también ellos la pueden vivir, así como la vive usted, de la misma manera. Ese es el asunto. No crear como, aquí este nivel es un nivel muy alto y aquí solamente vienen los que tienen la jupa grande. No. La palabra del Señor debe ser enseñada por todo. Entonces, el rol principal del pastor en este modelo, ¿cuál es? Es enseñar la Biblia. No es pararse aquí y contar las historias, cuando yo era el infeliz. No. Sino enseñar la Biblia. Expositivamente, verso a verso. Este es el modelo que nosotros tenemos. Eso es lo que vemos. Enséñenle, dice, todo lo que yo les he enseñado a ustedes, le dijo el Señor Jesús. Pablo después dice, en Hechos 20:28, dice, no he rehuido enseñarles todo el consejo de Dios.
Que la gente pueda salir clara acerca de lo que está estudiando y que pueda crecer y madurar. Todo el consejo de Dios. Entonces, nuestro énfasis va a ser en ese, enseñar la palabra de Dios. ¿Cuál será la única manera, creen ustedes, de enseñar todo el consejo de Dios? Es enseñando libro por libro, a través de la Biblia. Empezamos aquí, Pedro, hasta terminar. Y así lo hemos hecho. Fíjese, ya vamos a terminar el Nuevo Testamento, enseñando libro por libro. Y vamos a seguir. ¿Qué hacemos cuando terminamos? Cuando llegamos a Apocalipsis, cuando diga amén, la última palabra, entonces otra vez volvemos. Y esta es la genealogía de Cristo, Mateo 1. Y empezamos. Y vamos otra vez profundizando y sacando lo que el Señor tiene para nosotros, para que podamos crecer cada día más a la imagen de Cristo Jesús. Ahora, esto no es algo del Nuevo Testamento. En el libro de Nehemías, en el capítulo 8, en el versículo 8, fíjense, contexto Nehemías, otra vez, el pueblo ahora regresa, no al templo, sino a reconstruir los muros. A reconstruir los muros. Ya el Señor le dijo que no es con espada, no es con ejército. El asunto es con el poder de Dios, es con el Espíritu Santo. Ahora les va a mostrar a ellos que la enseñanza de la palabra de Dios debe ser clara para que ellos puedan vivir de acuerdo a lo que la Biblia dice. En ese tiempo, la ley. Fíjense, el versículo 8 dice que leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Este es aquí la esencia de la enseñanza expositiva de la palabra de Dios. Ponerle sentido. Leer el texto. Observar y aplicar lo que está ahí. ¿Qué va a hacer esto? Va a ayudar a que usted también pueda aplicar esa verdad de la palabra en su vida. Porque hay gente que dice, es que yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Bueno, vamos verso a verso. No estamos diciendo que va a entender toda la Biblia. Acuérdense lo que dice Deuteronomio 29:29. Los secretos de Dios es de Dios. Hay cosas que ahí están. No la vamos a entender por completo. Pero lo que sí debemos tener por seguro es que Dios quiere ser conocido. Y Él se ha revelado claramente a través de la Biblia. Y la mejor manera de tener el concepto claro es que la iglesia entienda de que necesita enseñar todo el consejo de Dios para que la gente tenga una idea clara de quién es Dios, de qué es lo que ha hecho. Esta es una teología sólida. Y luego, ¿qué es lo que debe hacer? Cuando es al revés, la teología está desbalanceada y eso es un problema. Su convicción es esa. Es alcanzar, es discipular y es enviar. ¿Cómo lo hacemos? Enseñando la palabra de Dios. No cayendo en esas modas nuevas de que hay que hacer esto, hay que hacer aquello, esto es, ahora todos de espalda, ahora todos a lo Michael Jackson, o todos aquí, o todos, para que llegue gente. No somos una iglesia en la cual usted va a venir, si usted viene por primera vez, y no es porque, vino por primera vez y el próximo domingo volvió a venir, le decimos, ok, vaya y enseña a los niños. No. ¿Ya? Aquí no queremos tener a la gente ocupada para que se quede. Porque no es el asunto. El asunto es que queremos que gente que crezca, que se fundamente en la palabra y que comience a servir, porque Dios pone en el corazón el hacerlo. Su compromiso no es con un hombre, es con Cristo. Yo les he contado que hay personas que a veces van a las iglesias y preguntan, ¿va a estar el pastor principal enseñando o quién va a estar? Entonces no van. Por eso yo nunca aviso cuando no voy a estar. Pero no es, el asunto es ese, hay gente que dice, que no, es que el pastor tiene como esa pasión, ese fuego, ¿ya? Y es tan chistoso. Los demás no. No, pero usted viene a escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios expuesta va a ser bendecida su vida. Eso es.
Ay, no, es que no va a estar el pastor, entonces hagamos un show especial para que la gente no se vaya a otro lugar. No, es enseñar la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros como iglesia nos gobernamos? Porque la gente se pregunta, ¿y ustedes cómo se manejan? Bueno, nosotros vemos en la Biblia algunas formas de gobierno de iglesia. Porque la iglesia debe ser gobernada, no es una anarquía. Hay un sistema, y los voy a mencionar nomás, después si ustedes quieren profundizar y quieren preguntar, lo pueden hacer libremente, ¿ya? Ahí con los muchachos. ¿Ya? No, y conmigo también pueden hacerlo, libremente. ¿Ya? Hay uno que es el episcopal, ¿ya? Y la palabra episcopal, o la palabra episcopo, o obispo, supervisor, esa es la palabra. Es bíblico, aparece 6 veces en el Nuevo Testamento. El obispo, esa es la persona que está mirando ahí y está vigilando para que todo funcione correctamente. Entonces hay algunas iglesias, ¿ya?, en donde tienen este modelo, donde un hombre que es el responsable primario de la iglesia, siendo esta persona la que toma las decisiones concernientes a toda la función o el funcionamiento de la iglesia, ¿ya? Decisiones que tengan que ver con pastorado, enseñanza y demás. Ese es uno. ¿Ya? Está en el libro de Hechos, en el capítulo 20, verso 28, usa la palabra episcopo, y en primera de Timoteo, en el capítulo 3, y Tito 1:7. También ahí se menciona y usa esa palabra. El otro es presbiterial, ¿ya? Es la iglesia, ¿ya?, el que nace de este término presbítero, y significa anciano. Ahora, no necesariamente estamos hablando de una persona mayor de edad. La mayoría de las veces, cuando habla de este término anciano en la iglesia o en la Biblia, se refiere a una persona con madurez. Con madurez. La ancianidad no le da madurez, necesariamente. La madurez se le da el conocimiento que usted va adquiriendo de Cristo y de su palabra en su vida. Entonces usted puede tener 20 años, pero puede ser anciano. ¿Por qué? Porque actúa maduramente. Maduramente. Entonces, y la referencia a esta palabra está en Hechos 15:6. Y esa sí aparece más, aparece 67 veces, menciona ancianos muchas veces en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo se manejan estas iglesias que están bajo este sistema? Es bajo un grupo de ancianos, y estos ancianos presbíteros ya son los encargados de velar por las decisiones de la iglesia. Es más, estos hombres son los que aprueban al pastor. ¿Ya? Estas personas, ellos dicen, ok, este pastor, no, el pastor está enseñando algo que no nos gusta a nosotros. 50-1, votamos, vámonos. Y sacan al pastor. ¿Ya? Las decisiones se toman siempre en grupo. Entonces están estas personas que manejan así las iglesias. Y hay una tercera, ¿ya?, que es la congregacional. Yo siempre siento bastante tristeza por aquellas personas, pastores, que están gobernados por una iglesia que se maneja congregacionalmente. ¿Ya? Primero, este no es un término que tiene base bíblica, sino más bien es un término secular que habla de democracia. Aquí todos votamos, y estamos aquí, y 50 y votamos. ¿Ya? Plebiscito, pastor, pedimos. Ahora, ese es un sistema. Las decisiones de la iglesia la toma la congregación, no el liderazgo. Es toda la congregación, todos los miembros. ¿Ya? Votan, se reúnen y votan. El baño lo queremos rojo. ¿Cuántos están de acuerdo? Levanta la mano, listo. Si el baño estuvo de acuerdo que todo estuviera rojo, se pinta rojo. Amarillo y rojo. No, yo no estoy de acuerdo, y se pelean. Lamentablemente, una de las cosas que usted ve en este sistema aquí de congregación es que cada vez que la congregación tomó una decisión, siempre se equivocó. Y les voy a dar unos ejemplos para que los lean en su casa, porque no los vamos a leer ahora. Éxodo 16:2, Números 14, 1 al 3, 1 Samuel 8:5 y 1 Samuel 8, 19 al 20. Cada vez que la congregación, como en Éxodo 16,
Dice, y la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés. Luego, en Números 14, y entonces toda la congregación dio voces al pueblo y lloraron aquella noche y se quejaron contra Moisés. En Samuel 8, he aquí, dice, envejecido, y tus hijos, dice, y tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Entonces, ¿qué dijeron? Constitúyenos un rey. Y desecharon a Dios. Entonces, las congregaciones, o este sistema ya, lamentablemente, no ha sido muy bien usado. Muy bien usado. Y hay una que es bíblica, que lo vemos desde Génesis para acá, que es teocracia. ¿Ya? Dios gobernando. Dios gobernando. La teocracia es cuando los hombres de Dios dejan a Dios gobernar. Es el asunto. Dios es el que dirige. Ya lo vimos nosotros. Dios es el que dirige. Éxodo capítulo 24, versículo 3, cuando llegaban donde Moisés y Moisés no sabía qué hacer, decía, esperen, voy a entrar a la oficina, voy a hablar con un Dios, voy a hablar con Jehová, a preguntar. ¿Se acuerdan el hombre que no sabía qué hacer, el que había quebrantado el sábado? No estaba estipulado todavía. Entonces Dios dijo, debe morir. Entonces Moisés salió, el que se habló, debe morir. Y es lo que el pueblo hacía. Cuando Moisés murió, tomó a Josué y lo puso ahí. Y le dijo, depende otra vez. Le dije, guía al pueblo. ¿De qué manera? De la manera en que Dios te vaya guiando. Y Dios es el que lo iba guiando. Samuel era el que hacía este trabajo antes de la monarquía. Después pidieron rey. Y ahí usted puede leer todo lo que ellos hicieron y cómo fueron devaluándose el gobierno de Dios. Deuteronomio 17 habla de todo lo que el rey iba a hacer y aún así ellos después, 300 años después, tuvieron un rey, sabiendo lo que Dios ya les había dicho que no hicieran. Entonces, Dios a través de un hombre que Él levanta, Él escoge, comienza a dirigir a la nación, también comienza a dirigir a la iglesia. Nosotros ya lo vimos eso, guía, dirige, prohíbe, gobierna, es el orden. Ahora, ¿dónde está el problema hoy día? El problema hoy día es que la gente habla de jerarquía, en la iglesia no hay jerarquía. No sé de dónde sacaron ese concepto. En la iglesia lo que hay es orden y función. Poder solo uno tiene. Autoridad, el que tiene el poder la delega. Y este es Dios. Entonces bueno, no, que su jerarquía y no, yo soy anciano, yo soy... No, usted lo que tiene es función dentro del orden que Dios ha establecido. Y Dios toma a estas personas y las usa. Dios usa a estos hombres para guiar a la iglesia. El problema es cuando no entienden de que se trata de esto, función y orden. No de una posición jerárquica en donde yo estoy, ya, mírenme hacia arriba todo. No, sino donde yo soy el siervo de todos. Esa es la función del pastor. El pastor no es el pastor principal, yo les he dicho, es el pastor asistente de Cristo, porque Cristo es el pastor. Y nosotros necesitamos entender eso. Entonces, el único que tiene poder, ¿quién es? Él, el Señor. Dios nos ha dado a los demás funciones, responsabilidad y autoridad sobre algunas funciones. ¿Por qué razón? Porque en 1 Corintios capítulo 14, en el verso 33 y en el verso 40, ahí el apóstol Pablo dice que todas las cosas deben hacerse en orden y decentemente. Donde dice que Dios es un Dios de paz y no de confusión. En Tito 1:5, esto es lo que Pablo le dice a Tito. Vaya y te dejé en Creta, ¿para qué? Para que ordene lo que está en desorden. Y una de las formas en que debía hacerlo era establecer ancianos en la ciudad. Entonces, este es un modelo que nosotros vemos. Nosotros como iglesia, como ministerio, CELA, lo que hacemos es esto. Hay un orden que Dios dio. Nosotros permitimos y dejamos que el Espíritu Santo dirija, en este caso al pastor. Ahora, el pastor no toma todas las decisiones.
Ahora sí es responsable de todas las decisiones, pero no las toma él, todas las decisiones. ¿Quién las toma? Hay un grupo de personas que están con uno, que son ancianos, porque el pastor no puede hacer todo. Entonces, nosotros tenemos un grupo de trabajo con los ancianos, que yo me reúno una vez al mes para ver cómo vamos, qué tienen que decirme y qué tengo que decirles, cómo vemos, qué es lo que Dios nos está mostrando. Y nos animamos, nos exhortamos, nos ayudamos y nos reprendemos si es necesario. Y no es que piensen, el pastor es el que reprende. No, si ellos tienen que reprender, tienen la libertad de hacerlo. Y no es que, es que no toque al ungido de Jehová. No, eso no es aquí. Eso es en otras iglesias. ¿Ya? Pero no aquí. Estos ancianos a la vez pueden ser pastores. No necesariamente, pero también pueden ser pastores, ayudando. Cuando ya las iglesias crecen, ya tienen pastores asistentes que también pueden ser parte. Y otra de las cosas que nosotros tenemos aquí son diáconos. ¿Ya? Pero usted no va a decir, aquí va el diácono José. No, porque el título, nosotros creemos que ponerle título a la gente, sino que más bien hablamos de su función. ¿Cuál es la función del diácono? La función del diácono es servir mesas, limpiar mesas. Esa es la función. Y debe llenar ciertos requisitos. Ahí está el Señor. Ahora, otra cosa que nosotros vemos también en la Biblia es que nosotros no vemos mujeres ancianas en los evangelios, ni tampoco pastoras. No vemos. Tuvimos una pastora aquí. ¿Se acuerdan la que estaba aquí? Esa fue, pero ella ya la quitaron. Ya no está. ¿Ya? Mi esposa no es la pastora de la iglesia, es mi esposa, Marisa. Y eso es lo que nosotros vemos. Si hay alguien que quiera tener pastoras, las puede tener. Pero aquí no. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos. Estos son los requisitos de los ancianos, dice. Que sean maridos de una... Y usted no ve el reverso. No ve, y que sea esposa de un solo marido. No ve. Un hombre. Dios le ha dado esa responsabilidad. Y otra vez, son funciones. No habla de jerarquía. No habla de que es mejor. Sino que es el orden que Dios dio. El orden que Dios dio. Y eso es algo que nosotros vemos. Y los diáconos están también para ayudar. Y yo les voy a mostrar algunos de aquí ahora para que ustedes vean, ¿ya? De cómo nosotros tenemos un grupo. Porque a veces la gente piensa que esto se hace solo, esto lo hace una sola persona. No, hay un grupo de personas que ayudan, que están orando y que están conociendo la visión cada día. Que yo me reúno con ellos también una vez al mes. Con todos los que sirven aquí. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Yo debo entrar siempre a escuchar a la voz del Espíritu Santo. Estar en la palabra. La dirección que la Biblia me está guiando. Y los ancianos, ¿qué deben hacer? Lo mismo. Para que ellos también se den cuenta cuando yo me estoy desviando de la enseñanza de la palabra. Para que ellos puedan hacer algo. ¿Ya? Para que ellos puedan hacer algo. ¿Ya? Porque lo pueden hacer. Entonces, el pastor está ahí para cumplir esa función, enseñar la palabra, para dirigir con la ayuda de estos hombres que Dios ha puesto. Que Dios ha puesto. Aquí nosotros tenemos varios ministerios. Yo no sé si podemos, se pueden ver esas imágenes rápidamente, unas fotos. ¿Ustedes los ven ahí? ¿No? Ahora sí los ven. Ahí está Daniel que nos ayuda con el mantenimiento, Víctor en comunicaciones. Estas son las personas que están a cargo de esos ministerios. Con ellos hay otras personas que trabajan también con ellos. Pero es para que ustedes los conozcan. Porque si usted se quiere involucrar en alguno de estos ministerios, usted puede ir y hablar con ellos. No tiene que venir y hablar con el pastor. ¿Ya? Usted no puede hablar con ellos. Ahí está Ariel, ahí está el otro Ariel, el de evangelismo, Jorge y Elena, solteros. No, están casados ellos. Sí, pero ellos están con el ministerio de solteros, ¿ya? Jóvenes, adultos solteros. Catherine está con Paso Firme, Marixa, pastora, no dice mujeres, dice ahí.
¿ya? Y estas son las personas que nos ayudan en el ministerio. Los ancianos o aquellos que están ayudando. Oscar ha estado con nosotros desde el principio. Alex un poco tiempo después. Alex está encargado de todo lo que es la parte administrativa de la iglesia. Contabilidad y todo eso. Si usted quiere hablar de números, tiene que hablar con él, de la iglesia. Y con Oscar ya estamos trabajando y él me ayuda en la enseñanza, usted lo ha visto, enseñando aquí. ¿Ya? Y nos reunimos con ellos, ¿ya? Normalmente una vez al mes estamos reunidos para orar y también para dar el consejo. Y Daniel, este muchacho ahí que se ve de tan buena gente, él también está ayudando y está con los jóvenes, pero a la vez también yo me estoy reuniendo con él. ¿Ya? Una vez, porque con él estamos viendo todo lo que tiene que ver con la agenda y todo eso de la iglesia. ¿Ya? ¿Para qué? Porque la idea es que uno no va a vivir toda la vida. Yo creo que a él le queda más vida que a mí. Bueno, esa es la fe. ¿Ya? Pero, para traspasar, ¿quién va a tomar él? No estoy diciendo que él va a ser el que va a tomar, pero cada líder debe tomar a alguien más joven para que le haga lo mismo que hizo Pablo con Timoteo. Para que el ministerio no se detiene porque se murió el pastor, sino que esto sigue. ¿Qué más tenemos ahí? ¿Otra imagen? Y estos son parte de los que nos ayudan en el ministerio, en diferentes ministerios. Ahora vea esto, muy básico. El liderazgo, ¿ya? El corazón de servicio sobre talento, liderazgo sobre jefatura. Aquí no hay que, ellos son jefes, ellos deben ser los siervos de todos. Personas sobre programa. Aquí, no, es que el programa va primero. No, las personas. Las personas son las que van primero. Humildad sobre habilidad. Puede tener mucha habilidad, pero si no es humilde, ¿qué hace Dios con los que se enorgullecen? Dios los desecha. Entonces, ¿por qué lo aceptamos nosotros? Si Dios los desecha. No debemos. Corazón de servicio sobre talento. Puede tener todo el talento, pero si no tiene corazón para servir, entonces no. Una de las cosas que usted debe pasar aquí, la prueba de fuego para todos, o debiera ser, es limpiar los baños. Es un bonito ministerio. Limpiar ahí, Señor. Le pasa la esponja o la cosa que le tiene ahí y le dice, Señor, así limpia mi alma, limpia mi vida. Y piensa que ese baño quizás lo pudiera usar Jesús. ¿Se imagina cómo lo limpiaría? Los hermanos son como Cristo y debemos hacerlo para ellos, para el Señor. Entonces, servicio, ¿ya? Un corazón de servicio sobre talento. La palabra de Dios sobre opinión. Yo puedo tener muchas opiniones, pero ¿qué dice la Biblia? El prójimo sobre los planes. A ver, podemos tener planes, pero Dios nos pone a alguien, nosotros vamos a ayudar en la medida en que nosotros podamos. Humildad sobre habilidad, y eso es parte de lo que nosotros hacemos. Y esto es lo que usted va a encontrar o debiera encontrar en esta iglesia cuando usted viene aquí. Entonces, nosotros, muchas gracias, nosotros, esto lo puse a correr porque se los pasé el día de la mañana, y lo hicieron bien. Están invitados a tomar café a la casa. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es una iglesia sana. Una iglesia sana es una iglesia que no está enfocada en números. Una iglesia sana es una iglesia que no determina el éxito por la cantidad de gente que viene, o los edificios, o el presupuesto, o los números de convertidos, o como sea. Una iglesia sana y una iglesia, como llamaría algunos, exitosa, es una iglesia que recibe una visión de Dios y camina bajo ella. O sea, fidelidad. Eso es. Y eso es lo que nosotros hemos querido hacer durante todo este tiempo. Esto es lo que hemos hecho. ¿Ya? Yo llevo 34 años. Voy a cumplir ahora en el ministerio, por completo. Y es lo que he hecho, enseñar la palabra. Y Dios ha sido fiel. ¿Ya? Mi esposa ha estado conmigo ya 28 años ya. ¿Ya? Y eso es lo que hemos hecho juntos. Primero empecé solito, pero ahora ya llevo 28 años con mi esposa haciendo esto, haciendo la obra que el Señor nos llamó a hacer. ¿Ya? El crecimiento espiritual siempre va a traer, quiera usted o no, crecimiento numérico a su tiempo. No se opone,
Pero el problema es cuando usted enfatiza solamente números y nada más. Entonces, eso es madurez espiritual. Eso es lo que queremos. Que usted crezca, que usted madure, que usted pueda tomar sus decisiones y que no tenga que estar llamando siempre al pastor o a otro líder. Ay, ¿qué puedo hacer? No, sino que usted pueda ir a la palabra, usted pueda orar y pueda decir, wow, esto es lo que Dios dice. Madurez espiritual, para que comiencen a fundamentarse en su relación con Cristo, crecer en su intimidad con Él y alcanzar a otros en una obediencia y dependencia de Cristo Jesús. ¿Cómo se hace eso? Enseñando la palabra, siendo fieles en eso, en enseñar la palabra. Y si este número crece y crece y crece, gloria a Dios. Dios se va a encargar. ¿Y qué vamos a necesitar? Que Dios continúe añadiendo más personas para ayudar. ¿Ya? Para ayudar. La idea, una iglesia, dice balanceada, es una iglesia que tiene al 80% de la congregación involucrada en la ayuda, en servir. ¿Ya? En diferentes áreas. Hay diferentes áreas. Entonces, no vamos a cambiar nuestra visión, sino que la vamos a mantener. Quiero terminar leyendo estas palabras del apóstol, no del apóstol, de Josué 1:8. ¿Qué puede haber sido? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El énfasis aquí es fidelidad. Nunca se aparte. Sé fiel en esta palabra. Sé fiel en escudriñar, sé fiel en vivir esta palabra. Esto es lo que nosotros debemos hacer. No desde la perspectiva humana, masa, sino desde la perspectiva de Dios. Fidelidad. ¿Y qué vamos a escuchar un día? Buen siervo fiel. No buen mega siervo. No, buen siervo fiel. En lo poco ha sido fiel. En lo mucho, el Señor nos va a poner. Y eso es lo que queremos. Como iglesia, como pastor, como cada uno de ustedes que pueda lograr llegar al final del camino y decir, escuchar estas palabras de Cristo. Buen siervo y fiel. Eso es. Lo demás no va a ser relevante en ese día. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu palabra, por recordarnos, Señor, nuestro llamado, nuestro propósito, nuestra visión. Ayúdanos a mantenernos fieles a ella, sin querer impresionar a nadie, Señor, sin tratar de cumplir las expectativas de nadie más que de las tuyas, Señor, siendo obedientes a ti. No cayendo, Señor, en los engaños que hoy día existen, Señor, en donde transemos tu palabra, de enseñarla por crecimiento, Señor. Sabemos que eso viene de tu obra. Nosotros, Señor, ayúdanos a hacer lo que tú, Señor, nos has llamado a hacer, a enseñar, a alcanzar, a preparar, discipular y enviar, Señor, en tu tiempo. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes. Y no solamente como iglesia, sino como cristianos. Permanecer fieles a lo que tú nos has llamado, Señor. Te damos gracias, oramos, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos llene, nos capacite, nos dé, Señor, lo que necesitamos, que en medio de nuestras debilidades, Señor, podamos ver tu fortaleza y tu obra hecha, Señor, en la cual solamente podamos decir, Señor, que tú eres el que lo has hecho, Señor. No tenemos explicaciones para la obra que tú haces, para lo que tú estás haciendo, Señor, porque es tuya, Señor, es sobrenatural. Te damos gracias, oramos, pedimos, Señor, que tú continúes, Señor, llevándonos
caminando, Señor, en obediencia a ti. Y esta obra que has comenzado en nosotros, la termines, Señor. Oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, los anuncios. Hoy día voy a hacerla igual que el domingo pasado. Todo.